Buenas noches para todos. Hoy vamos a explorar la relación que existe entre el pensamiento lógico y el lenguaje. Veremos cómo una idea se transforma en una estructura gramatical y cómo podemos desglosar esas oraciones para entender su funcionamiento interno. Comenzaremos desde la unidad más básica, que viene a ser la diferencia entre lo que decimos y lo que realmente queremos significar. Para iniciar, podemos decir que el enunciado debe separar la forma del fondo. El enunciado es la cadena de sonidos o letras que emitimos. Es puramente lingüístico. En cambio, la proposición es la unidad de la lógica. Es el pensamiento o afirmación que contiene. Lo más importante aquí es el valor de verdad. Solo las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Un enunciado como hola no es una proposición porque no afirma nada sobre el mundo. A continuación, veremos algunos ejemplos de enunciado y proposición. Fíjense en estos ejemplos. Si digo, Juan ama a María y luego María es amada por Juan, he usado dos enunciados distintos. Cambian las palabras y el orden, pero la proposición es la misma. Lo mismo ocurre con algunos perros no muerden y no todos los perros muerden. Como expositores debemos entender que la lógica se ocupa del significado, mientras que la gramática se ocupa de la estructura. En cuanto a la clasificación de los enunciados simples, tenemos que, entrando en la gramática, clasificamos las oraciones por su estructura de sujeto. Las bimembres son las que todos conocemos, sujeto más predicado. Las unimembres, por el contrario, serían como qué calor, por ejemplo, que no pueden separarse así. También tenemos las impersonales, donde no hay un sujeto que realice la acción, como cuando hablamos del clima, por ejemplo. Cuando decimos nieva o llueve mucho, no hay un alguien nevando, simplemente ocurre. Continuando con la clasificación de los enunciados simples, tenemos que también clasificamos los enunciados por la intención del hablante. No es lo mismo informar, como por ejemplo, hoy es lunes, que preguntar, ¿es lunes? O dar una orden, que sea lunes ya. Aquí entran las enunciativas, interrogativas, exclamativas y las dubitativas. El tono y la puntuación son clave para identificar qué tipo de enunciado estamos utilizando. En cuanto a las oraciones atributivas, acá las tenemos, oraciones atributivas y predicativas. Esta distinción es fundamental para el análisis sintáctico. Las oraciones atributivas usan verbos como ser o estar, que funcionan como un puente o cópula. Lo importante no es el verbo, sino la cualidad que sigue, como en Pedro es camarero, por ejemplo. Por el contrario, las predicativas usan verbos de acción pura, como correr, estudiar o llover. Aquí el verbo sí es el protagonista de la información. Al analizar sintácticamente al sujeto, debemos decir que si, por ejemplo, decimos, ahora vamos a abrir la oración, en el sujeto del que hablamos, su núcleo siempre será un sustantivo, pero este núcleo suele ir acompañado
Si el acompañante se une directamente como un adjetivo, por ejemplo, lo llamamos modificador directo. Si necesita una preposición como de o con para unirse, lo llamamos modificador indirecto. Por ejemplo, la mesa sería el modificador directo y de madera sería el modificador indirecto. Continuando con el análisis sintáctico, estudiamos el predicado. Recordemos que el predicado es todo lo que se dice o se refiere sobre el sujeto. En el predicado encontramos la acción. Su núcleo es el verbo. Aquí identificamos el objeto directo, que es lo que recibe la acción directamente, como por ejemplo si digo compré bombones. Y el objeto indirecto, que es el destinatario final de esa acción. Para mi hermana, por ejemplo. Es como un mapa de quién hace qué cosa y para quién. Finalmente, hablamos de la voz activa versus la voz pasiva. En la voz activa, el sujeto es el protagonista que actúa. El arquitecto diseña, por ejemplo. El arquitecto sería el sujeto y su actuación o su acción sería que diseña. En la voz pasiva, el sujeto se vuelve paciente, es decir, recibe la acción, como por ejemplo, el plano es diseñado. Esto es muy útil en la escritura para poner énfasis en el objeto o en el resultado, más que en la persona que lo hizo. Finalmente, les proporcionamos una bibliografía sugerida para elaborar esta presentación. Nos hemos basado en diferentes clásicos de la lógica como Copy y en la normativa actual de la Real Academia Española. Estos textos son fundamentales para profundizar en cómo el lenguaje y el pensamiento se entrelazan. Muchas gracias por su atención.